qué tanto hablo de chayoteros, que yo estoy abiertamente en contra de aquellos que prostituyen la labor del periodismo vendiendo su silencio, vendiendo sus publicaciones o sus coberturas, pues que alguien me explique. En algún momento de Economist, ya lo decía Manuel, el surgimiento de México, en su momento Time, con Enrique Peña Nieto, salvando México, y ahora The Economist con el falso Mesías. Una de dos, o yo tengo un problema de percepción de la realidad, o de plano, suena a muchas monedas este periodismo de las grandes revistas del mundo, ¿no? Mira, yo no tengo pruebas, pero tampoco dudas, ¿no? Yo no podría asegurar, digamos, que alguien esté directamente financiando desde México, digamos, dado el contexto en el que aparece este editorial, que está muy cerca del proceso electoral en México y demás, y que, bueno, no se puede no leer desde esa perspectiva. También es cierto, y bueno, aquí nada más quiero hacer un paréntesis, porque yo decía hace rato que, bueno, que no entendía, ¿no? Que la gente que escribe esas editoriales y la gente que, bueno, los dueños de estos no entienden lo que está pasando en el proceso, y decía Manuel, bueno, que no les interesa entender. Sí, bueno, ciertamente no es que les interese explicar, ¿no? Porque no son una revista que tenga ese fin, es cierto, es una propaganda, pero también hay que leerlo como, bueno, un mensaje, es el mensaje de esas élites y muy probablemente de los intereses que se están afectando también a nivel internacional. Por un lado, como bien dice Manuel, la cuestión, digamos, de la banca y demás. Y también yo supongo que tendrá que ver los cambios que también aquí se han implementado con respecto, por ejemplo, a la ley de hidrocarburos y los inversionistas que se hayan visto afectados, ¿no? Los inversionistas extranjeros, específicamente tal vez los inversionistas ingleses y demás. Pero bueno, cierro este paréntesis y lo que digo es, no tengo pruebas de que alguien aquí esté financiando directamente esas portadas. Antes era muy evidente porque eran los propios regímenes, ¿no? Quienes, quiero decir, el Peña Nieto y sus gobiernos y quienes podían muy probablemente, no sé si así se puede decir, como pagar el chayote para que les hicieran esas portadas, pero en este caso lo que yo sí creo que hay es una suerte de vasos comunicantes entre quienes aquí están, impulsan estos, bueno, la oposición o una parte al menos de la oposición, la que está representada o la que está encabezada por una parte de la oligarquía que está en contra del gobierno de López Obrador, y algunos intereses con quienes puedan tener comunicación a nivel internacional, ¿no? Y puede ser más bien parte de esta estrategia de estar echando un poco toda la carne al asador previo a las elecciones, ¿no? Para estar generando pues esta propaganda que busca pues incidir, ¿no? Así es. De alguna manera. Manuel, tú eres un reportero, eres un periodista de un medio internacional como RT. Creo que tienes tu propia idea de esto que está ocurriendo, pero le voy a agregar otro factor. Felipe Calderón, el expresidente de México, en Twitter dice, ante precisamente la portada de 2012 que tú hablas, del resurgimiento de México o el surgimiento de México, dice, el surgimiento de México del que habló The Economist en 2012 era cierto. Seríamos una de las 10 potencias mundiales. Ya habíamos llegado al top 10 en inversión extranjera, exportaciones, competitividad de manufacturas y turismo. Eran políticas correctas y no se siguieron algunas. Digo, por si teníamos el pendiente, ¿no? Sí, como la guerra contra el narcotráfico, seguramente eso también venía en la contabilidad que hace Calderón a partir de los comentarios de The Economist. Digo, es más que evidente pues esta situación. A The Economist no le interesa, por supuesto, la situación de los campesinos mexicanos, no le interesa la situación de los obreros, le interesa ganar dinero, porque al final de cuentas representa los intereses de los grandes inversionistas a nivel mundial, ¿no? Entonces, todo lo que sea para seguirse llenando los bolsillos, explotando a los países que puedan explotar, pues lo van a hacer, y no es el único medio. Está también ahí el Financial Times, por ejemplo. Tanto el Financial Times como The Economist, pues asentados
en Inglaterra, en Gran Bretaña, son todavía parte del imperialismo británico, que pues históricamente ha sido aliado al imperialismo estadounidense, y esta mancuerna pues controlan prácticamente buena parte de la economía global o del sector financiero. Entonces pues no hay que sorprenderse, es realmente un instrumento político, es una guerra política, no tiene que ver con informar a la sociedad, no tiene que ver con toda esta serie de cuestiones, sino es simple y llanamente atacar. Por eso vemos que estos personajes de las oligarquías que vendieron al país, como en el caso de Felipe Calderón, pues se enorgullecen y aplauden los editoriales de estos medios de comunicación, ¿no? Que pues, son brazos armados del sector financiero, o brazos mediáticos, mejor dicho, junto con otros instrumentos de coerción como las calificadoras de riesgo, como las agencias de seguros, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, son una serie de estructuras a partir de las cuales estos grupos tratan de mantener su hegemonía hacia otros países. Lo curioso es que pues ahora en la época de redes, que ya hay una comunicación más horizontal, pues ya no permean tanto como en el pasado estos asuntos, ¿no? Y luego generan controversia y hay muchos otros mecanismos para rebatirles estos posicionamientos, pero desde luego, pues en algunos sectores, sobre todo entre las élites, pues le siguen dando mucho juego a estos medios de comunicación porque pues son afines a sus intereses. Entonces, al final de cuentas, todo se reduce a la lucha política. Y pues en el caso de López Obrador, pues obviamente no iban a mencionar los aspectos favorables que ha tenido la Cuarta Transformación, como sobre todo en el sector laboral, por ejemplo, en subir el salario mínimo, en reducir o regular con mucho más rigor el outsourcing, figuras que estaban haciendo pedazos a la sociedad mexicana, que la habían desgarrado por completo. Esto pues lo omite completamente estos medios financieristas, que lo único que buscan pues es encajar el diente para seguir con sus intereses. Y obviamente el tema de la contrarreforma energética, que ahí bajita la mano y poquito a poco está tratando de emprender el gobierno de López Obrador, pues es una de las cosas que los tiene más molestos a estos sectores. Oigan, y pareciera que sí es cierta aquella novela que